Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. La conversación a partir de este momento es con el ministro de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, con el licenciado Pablo Mieres. ¿Cómo le va, Mieres? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Gracias por atendernos, ministro. Encantado. Sabemos que el ministerio por lo general siempre está con mucho trabajo por allí, pero se está dando una situación particular en estos días y hoy explicábamos más temprano a nuestros oyentes que todo lo que tiene que ver con la adecuación presupuestal es la última adecuación que se puede hacer previa a las próximas elecciones nacionales y al cambio de gobierno inclusive. Y esto significa una cierta particularidad en lo que tiene que ver con afinar los números para estar lo más cerca posible de la realidad económica que el país pueda estar permitiendo. ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido? Bueno, se está trabajando, estos temas más particulares están relacionados directamente con el Ministerio de Economía. Nosotros desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo, yo diría que hay dos datos importantes, uno en materia de empleo y otro en materia de salarios. En materia de empleo, al cerrar los datos del primer semestre, estamos consolidando una situación de mejora del empleo que comparada con los años anteriores hay que ir al 2017 para encontrar resultados tan positivos. Es decir, no quiero decir con esto que uno se sienta satisfecho y que todo está bárbaro, pero claramente los indicadores del mercado laboral del primer semestre de 2023 son mejores, tanto en tasa de actividad como en tasa de empleo, en tasa de desempleo, en informalidad y en subempleo, que los que se registraron en el primer semestre de 2022, de 2021, y así para atrás hasta llegar al 2017. O sea que, dicho en términos sencillos, lo que significa es que el empleo, luego del impacto muy duro que hubo por la pandemia en el 2020, ha tenido un proceso de recuperación continuo y eso ha superado no solo al nivel previo a la pandemia, que era un nivel bajo, un nivel en caída, sino que hay que ir un poco más atrás. Eso es positivo, sin duda alguna, sin perjuicio de que tenemos inequidades dentro del acceso al empleo, inequidades de género, inequidades con respecto al acceso de los jóvenes. Tenemos un problema regional vinculado con la zona del litoral, que está un poco más afectado, bastante más afectado que el resto, y bueno, hay que seguir trabajando. En materia salarial, la pauta que el Ministerio presentó a los actores sociales para la 10ª ronda establece la recuperación del poder adquisitivo que queda pendiente luego de la caída que se generó a partir también de la pandemia. Y por lo tanto, yo les diría que el compromiso que el gobierno asumió de terminar el periodo de gobierno sin pérdida de salario real, lo vamos a cumplir. Bien, esto está significando que eso es lo que sugiere el ministerio, pero bien, como decía usted en el comienzo de la conversación, mucho de esto también pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Están alineados más o menos dentro de los mismos conceptos o el Ministerio de Economía y Finanzas puede sugerir o aplicar alguna otra modificación a esto? Bueno, a ver, sin duda que las decisiones y las prioridades del Ministerio de Economía y Finanzas están mucho más vinculadas a los equilibrios macroeconómicos. Es muy frecuente, yo diría es lo de siempre, que entre economía y trabajo hay una tensión vinculada con que desde trabajo se tironea más hacia lo que significan el gasto social, los apoyos y los subsidios,
y en economía tiene que estar la preocupación por el equilibrio económico y por el control del gasto para evitar que la situación de la economía desde el punto de vista estructural se complique. Entonces, en ese sentido siempre hay una especie como de tironeo, pero claramente alineados, es decir, tanto al Ministerio de Economía como al Ministerio de Trabajo nos importa la mejora del empleo y también la recuperación del salario, y de hecho las pautas salariales que presentamos a los actores, tanto empresas como el PIT-CNT, fueron acordadas entre economía y trabajo. O sea que estamos alineados con la política salarial. El otro día se concretó un acuerdo ya definitivo, justamente por los próximos 3 años, de uno de los sindicatos más importantes del país, como es el ZUNCA. ¿Esto es bueno para el Ministerio, teniendo en cuenta que es una especie como de prototipo de acuerdo que de alguna forma también puede utilizarse como base y verse como ejemplo de parte de otros gremios? Bueno, a ver, primero es muy bueno que haya habido un nuevo acuerdo. Hay que recordar que 3 años atrás la construcción tuvo su primer acuerdo y efectivamente fue un acuerdo positivo, y ahora nuevamente por 3 años más las partes alcanzan un entendimiento. La construcción ha sido un sector que creció en estos años, que creció significativamente, incluso algunos imaginaban que ese crecimiento iba a verse erosionado por la terminación de esta obra, la mega obra de UPM en Paso de los Toros, y que a partir de allí vamos a tener una caída de la cantidad de trabajadores en la construcción. Si bien hubo algún mínimo impacto, lo cierto es que el sector sigue estando muy activo. Estamos hablando de alrededor de 55.000 personas registradas en el Banco de Previsión Social. Estamos en un muy buen momento y por lo tanto la construcción pactó un acuerdo salarial que, primero, en estos años no tuvo ninguna pérdida, que eso es diferencial con respecto a la gran mayoría de los trabajadores del país. Segundo, ahora pactan un incremento del salario real, o sea, un crecimiento del poder adquisitivo en el transcurrir de los próximos 3 años. No un crecimiento muy elevado, pero crecimiento al fin. Eso obviamente no es la pauta, digamos, no es la realidad de la gran mayoría de los sectores de actividad en Uruguay. Es decir, lo que sí está planteado es que se debe recuperar la pérdida. O sea, tenemos que llegar, para decirlo más claro, tenemos que llegar al final de esta ronda salarial con el salario, el poder adquisitivo del salario base 100 a julio del 20, que fue cuando empezó el impacto de la pandemia, que fue tremendo. Yo decía hace un rato a unos colegas de ustedes, hay que recordar que, por ejemplo, las economías de la OCDE, que son las economías más desarrolladas del mundo, la OCDE es una organización que congrega a países tan importantes como los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, etcétera, son unos 32 países en el mundo, y la situación del salario real promedio de la OCDE es una caída en el primer trimestre del 23 de 3 puntos. O sea, y el año pasado, por ejemplo, España tenía una pérdida salarial de 5%, los trabajadores españoles. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos en un contexto mundial complicado, muy complicado, que hubo primero el impacto de la pandemia, con una caída del empleo en el mundo brutal, de donde Uruguay se recuperó de los más rápidos en recuperarse, y luego vino el impacto inflacionario a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, que significó también un impacto, un aumento de la inflación, y con eso una caída del salario real en el mundo. Bueno, Uruguay viene recuperando el salario real y lo va a completar en estos próximos tiempos. Y yo creo que esas cosas, uno dirá, bueno, sí, pero a mí qué me importa, a mí lo que me importa es lo que me pasa a mí. Eso es verdad, es cierto, pero también es cierto que hay que ver esto en contexto, y que en el periodo de gobierno de este periodo de gobierno hemos tenido eventos que nos sacudieron de manera fuerte y
con independencia de las decisiones que el propio gobierno pueda tomar. El registro 3, la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y uno más específico para nosotros, que es la brutal sequía que hace 3 años que afecta al país, ¿no? A esto que usted menciona, tenemos que incorporarle el hecho de las dificultades que tenemos con el tema de la diferencia cambiaria con Argentina, e inclusive todo lo que tiene que ver con el avance de la tecnología en la mano de obra, porque acá estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de 3 años, y al ritmo que viene la tecnología en 3 años realmente puede cambiar el mundo. Entonces, esto de que por la adecuación presupuestal los plazos son estos, ¿Hay algún plan B si la cosa se complica, como decimos habitualmente, en estos 3 años? Como para que pueda de alguna forma readecuarse esta realidad en los salarios de los trabajadores. Bueno, yo creo que, a ver, siempre hay tiempo, y si algo hemos aprendido en estos 3 años y medio que llevamos en este periodo de gobierno, es que lo imprevisto aparece, ¿no? Si hubo algún periodo donde aparecieron más imprevistos imposibles de pronosticar, además, bueno, fue ¿no? Lo que recién mencionábamos, a lo que tú agregabas muy bien con Argentina, que no es un problema exclusivo del Uruguay, ni tampoco exclusivo del litoral, porque, por ejemplo, el impacto que tiene en la zona de Maldonado, Punta del Este, en materia de atracción turística, por ejemplo, en vacaciones de julio, ahora, recientemente, toda la zona de turística uruguaya está compitiendo sin posibilidad de competir en buenas condiciones con precios irrisorios en Argentina. Entonces, estamos teniendo impactos laterales, ni hablar en el litoral, donde además se afectan también los servicios, porque cualquier cosa no solo se compra, sino que se adquieren los servicios del otro lado del río Uruguay, ¿no? Y eso, si basta mirar la prensa chilena, paraguaya, y van a ver que también es un grave problema en las regiones limítrofes de esos países, porque lo de Argentina está fuera de todo cálculo, toda proporción, es una locura, ¿no? Lo que está ocurriendo. Entonces es muy difícil, no hay medidas que compensen esa situación. Eso es así. Después está el tema de los cambios en el mundo del trabajo. Sí, efectivamente, en 3 años hemos tenido el incremento muy significativo del teletrabajo, el incremento de los trabajadores por aplicaciones, y ahora aparece la inteligencia artificial. Todo eso en 3 años, y son impactos de enorme gravitación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y trabajar muy fuerte para capacitar a los trabajadores en las nuevas dinámicas del mercado de trabajo, sabiendo que los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo no necesariamente significan que va a haber menos puestos de trabajo. Seguramente, y yo pienso que va a ocurrir, que va a haber más. El tema es qué calificaciones se requieren para esos nuevos puestos de trabajo, y ahí es donde está el gran problema. Ahí es donde está el problema de mucha gente que tiene habilidades y competencias que dejan de ser requeridas, y en su lugar se requieren otras que para una persona de cierta edad son difíciles de adquirir. Entonces ahí tenemos que trabajar muy fuerte en la capacitación laboral para alinear la capacitación con las demandas y los requerimientos del mundo laboral, ¿no? Por último, ministro, porque no quiero robarle más tiempo, ¿ha dispuesto el gobierno nacional medidas en lo que tiene que ver con la presentación de certificados médicos? Sí. Y hay diferentes sectores, básicamente de trabajadores públicos, que de alguna forma se han reaccionado frente a esto. ¿Cómo se pueden dar estas situaciones de aquí en más? Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que es una competencia esta de la Oficina Nacional de Servicio Civil y de OPP. Claro. Sí, claro. O sea, el Ministerio de Trabajo no ha participado directamente, aunque sí ha sido el ámbito de encuentro para el diálogo entre las partes. Y hay una cosa que
debo decir, porque nos corresponde, no es verdad que no haya habido negociación colectiva previa a la aprobación de la ley de certificaciones médicas. O sea, cuando los dirigentes de COFE señalan que no hubo negociación colectiva, en realidad están refiriéndose al decreto, pero el decreto es la concreción de la ley, y la ley sí fue muy discutida y hubo varias instancias, e incluso varias instancias con el sindicato, e incluso algunas de las propuestas del sindicato fueron incluidas en la ley, como por ejemplo el generar un banco de días, o sea, que los funcionarios públicos tienen un banco de 9 días para certificarse sin perder ningún tipo de ingreso. Por lo tanto, esos 3 primeros días que en el sector privado, salvo que haya convenio particular en contrario, no se pagan, en el sector público el funcionario público puede usar ese banco de días que equivale a 9 días, imagínense, equivale a certificarse 3 veces en el... Y a partir del 4.º día se establece un criterio de remuneración del orden del 75%, hasta ahora era el 100%, cuando en el sector privado es el 70%. Entonces sigue estando un poco por encima del sector privado, pero se alinea con digamos, el subsidio por enfermedad que otorga el Banco de Previsión Social para los trabajadores privados. Doctor, ministro, gracias por esta charla, ha sido usted muy amable. Encantado, ¿no? Un gusto grande, y ya estaremos en vivo y en directo por allá. Estaremos como siempre bien, esperando con gusto por acá. Buena jornada. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. La conversación era con el ministro de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, con el licenciado Pablo Mieres. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.